Bien, muy buenos días para todos. Calurosa bienvenida a nuestro ciclo de conferencias del Instituto de Genética. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro invitado Luis Carlos Morales. Es de la casa también y pues muchísimas gracias Luis Carlos por aceptar nuestra invitación. Para hacer una pequeña introducción de Luis Carlos tenemos al profesor Gonzalo Arboleda, quien es el anfitrión de la sesión de hoy. Así que, Gonzalo, tienes la palabra. Gracias, Luis Fernando. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. Es un placer introducir al doctor Luis Carlos Morales. Luis Carlos, pues, es un viejo conocido, como mencionaba Luis Fernando, del instituto. Luis Carlos, pues, hizo sus estudios de medicina en la Universidad Nacional y desde el pregrado, pues, tuvo una inclinación hacia la investigación, de tal forma que realizó su internado especial y su rural especial en investigación en el grupo de neurociencias en el instituto. Posteriormente realizó la maestría en neurociencias, trabajando en algunos aspectos asociados a procesos de muerte neuronal y el papel de las apolipoproteínas. Y posteriormente viajó a Canadá para realizar sus estudios de doctorado. Allá trabajó pues en básicamente lo que nos va a mostrar el día de hoy. Y en la actualidad Luis Carlos es profesor de la Universidad del Norte, de la cual está vinculado hace ya un par de años, como profesor en el Departamento de Medicina de la universidad. Entonces, pues yo le quiero agradecer a Luis Carlos por el tiempo y como siempre, pues la oportunidad para vernos y para oírlo en sus avances. Tiene la palabra Luis Carlos. Listo, Gonzalo, muchísimas gracias. Entonces voy a empezar por compartir pantalla acá. Por favor, me confirman que se esté observando de manera correcta. Perfecto. Sí, todo perfecto. Listo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarme. Hoy les voy a contar una historia de básicamente neurodegeneración, específicamente en el campo de la enfermedad de Huntington. El papel que tienen los lípidos, especialmente lípidos complejos, en el desarrollo de la enfermedad de Huntington, y un hallazgo que hicimos en el laboratorio acerca de los exosomas y cómo los exosomas pueden jugar un papel también en ciertos procesos terapéuticos o, digamos, prospectos terapéuticos para modificar el curso de la enfermedad. Entonces, como dijo el profe Gonzalo, en este momento yo soy profesor asistente de la Universidad del Norte, pero también coloco, por supuesto, a mi campus del doctorado, debido a que muchos de los resultados que voy a compartir con ustedes fueron desarrollados en esta universidad. Listo. Entonces empecemos hablando de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada, por supuesto, por la muerte neuronal selectiva de neuronas, especialmente un tipo de neurona GABAérgica que se ubica aquí en los ganglios basales, ¿sí? Y debido a esta muerte neuronal selectiva, los pacientes cursan con una enfermedad progresiva, los síntomas progresivos como corea, falta de coordinación, sumado también a algunos síntomas psiquiátricos que algunas veces pueden ser incluso prodromos, como depresión, ansiedad, cambios del estado de ánimo, etc. Todos los síntomas se deben a la muerte neuronal, a la muerte apoptótica de neuronas en el estriado. También se ve muerte, digamos, subsecuente en otras regiones del cerebro, principalmente en la corteza. El problema es que hasta el momento la enfermedad de Huntington es una enfermedad incurable e intratable. No existe ningún tipo de fármaco en el momento que haya mostrado alterar el curso de la enfermedad. Si bien hay fármacos aprobados por la FDA, como la tetrabenazina, estos tratamientos son más bien sintomáticos y realmente no modifican el curso de la enfermedad. Entonces existe una carrera para tratar de modificar este estatus, digamos, y encontrar mecanismos para proteger estas neuronas
de la apoptosis. ¿Por qué ocurre la enfermedad de Huntington? Básicamente nosotros tenemos nuestro gen de la huntingtina, es una proteína con múltiples funciones, es una proteína bastante grande, que tiene roles, digamos, en diversas funciones celulares. Participa en autofagia, participa, por ejemplo, en proteóstasis, se cree que también puede participar en división celular y en otros, digamos, en múltiples funciones, tiene múltiples regiones que al parecer cumplen diversas funciones a nivel celular. Entonces, nuestra proteína normal, wild type, tiene una región en el exón 1 de repeticiones de CAG que cuando se transforma o cuando se, digamos, se traduce más bien a la proteína, genera un, digamos, un stretch de poliglutamina que tiene una longitud normal. Cuando tiene una longitud normal, la proteína se pliega de manera normal y puede cumplir todas sus funciones normales. Sin embargo, la mutación de la enfermedad de Huntington consiste en una elongación de estas repeticiones de tripletas CAG. Cuando la proteína se traduce, pues resulta en un stretch elongado de poliglutaminas, lo que conlleva primariamente a una huntingtina mal doblada. Se sabe entonces que esta proteína mal doblada favorece, digamos, la agregación inicialmente en oligómeros, fibrillas y posteriormente en agregados gigantescos, pues para el tamaño de una célula. Y si bien no se sabe qué punto exacto de este proceso de agregación es el más, digamos, nocivo para la célula, se sabe que todas estas formas, oligómeros, fibrillas y agregados, interfieren en múltiples funciones de la célula, en metabolismo mitocondrial, en vesicular trafficking, en autofagia, en transcripción génica, metabolismo de lípidos, entre otros. Eventualmente, los trastornos metabólicos y de transporte causados por la acumulación de esta proteína normalmente doblada terminan causando la muerte de las neuronas, las medium spiny neurons, que son tan abundantes en el estriado. Una de las grandes preguntas que tenemos es ¿por qué estas neuronas? Debido a que este proceso de mal doblaje o de mal plegamiento proteínico ocurre en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, estas células GABAérgicas especiales tienen una susceptibilidad que aún no logramos comprender en un 100%. Entonces, ya entendiendo la base de la enfermedad de Huntington, quiero mostrarles algo que el laboratorio en el cual trabajé durante mi doctorado ha estado, digamos, buscando por las últimas décadas, digámoslo así. Y es un tratamiento que pueda modular la agregación o la agregación de las proteínas o la progresión de la enfermedad en algún modo. Y lo que nos dimos cuenta es que un lípido especial complejo llamado GM1 es capaz de reducir la acumulación de estos agregados de proteínas mal dobladas. Entonces hablemos qué es GM1. GM1 hace parte de la familia de los gangliósidos, que básicamente son lípidos complejos que se caracterizan por estar formados por básicamente un grupo ceramida. Aquí tenemos el grupo ceramida formado por la esfingosina y un ácido graso, usualmente ácidos grasos de 18 a 22 carbonos. La característica de los gangliósidos es que en el lado, digamos, polar de la molécula contienen una cadena de polisacáridos, pero para ser llamados gangliósidos necesitan que al menos uno de esos azúcares, de esos carbohidratos, sea un ácido siálico. ¿Sí? Entonces, la presencia del ácido siálico es quien le da el nombre o denota este lípido como un gangliósido. Y los nombres de los gangliósidos, GM1, GM2, está dado básicamente por la posición y la cantidad de los ácidos siálicos en las cadenas de polisacáridos, pues en el lado polar de la molécula. Ahora, ¿qué hacen estos gangliósidos normalmente? Los gangliósidos hacen parte estructural, por ejemplo, de las balsas lipídicas. Es más, por mucho tiempo, GM1 específicamente ha sido usado como marcador de balsas lipídicas porque se tiende a acumular en estos segmentos de la membrana. Aquí vemos pues una representación de los gangliósidos.
los fosfolípidos de la membrana, la esfingomielina, y bueno, pues esa sería como la conformación básicamente de un lipid raft, de una balsa lipídica. Pero también existen muchos estudios que han demostrado que la presencia o la ausencia de gangliósidos a nivel de estas balsas lipídicas, donde también se ve enriquecimiento, por ejemplo, de receptores para factores de crecimiento, pueden modular la actividad del receptor. En algunos casos, la presencia de GM1 ante un mismo estímulo, ¿sí?, puede aumentar la respuesta del receptor o viceversa, puede disminuirla ante la presencia, digamos, de un estímulo similar. También se sabe que GM1 tiene juega un papel muy importante en la comunicación entre célula y célula. Cada día sabemos más que los gangliósidos juegan un papel importante en la comunicación, por ejemplo, entre neurona y microglías. Y también, por ejemplo, juega un papel importante en el contacto que existe entre el axón y las vainas de mielina. Entonces, los gangliósidos, como GM1, son, digamos, vitales en la función cerebral en todo nivel. Y de hecho, el sitio, digamos, de nuestro organismo donde más encontramos gangliósidos es, de lejos, el sistema nervioso, y principalmente el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con GM1 y enfermedad de Huntington? Hace varios años ya, hace una década, en el laboratorio se determinó que los niveles de gangliósido GM1 están disminuidos en varios modelos de enfermedad de Huntington. Por ejemplo, se encontró en fibroblastos tomados de los pacientes, se encontró una menor cantidad de GM1 en las membranas de esos fibroblastos cuando se compararon con fibroblastos de pacientes, digamos, de controles. Aquí vemos otro modelo celular que son células estriatales, son unas líneas celulares teñidas con coleratoxina, que es el marcador por excelencia de GM1 que usamos, ligado pues a un fluorocromo. Y vemos que cuando se expresa el exón 1 de esta proteína Huntingtin mutada, vemos como consecuencia una disminución dramática de la concentración de GM1 en la membrana de estas células estriatales. Y esto ocurre a lo largo de varios modelos, incluyendo también modelos murinos. También nos llamó la atención el hecho de que estas células que expresan la mutación de Huntington son más susceptibles a modelos in vitro de apoptosis. Sin embargo, cuando administramos GM1 de manera exógena, parece ser que estas células están protegidas de esos estímulos apoptóticos. Esto nos indica entonces que GM1 definitivamente juega un papel fundamental en la protección de la neurona y que al parecer, de alguna forma que aún no entendemos de manera completa, la mutación de huntingtina causa una disminución de la concentración de GM1, principalmente pues en las membranas celulares y neuronales específicamente. Entonces hicimos lo que nos parecía lógico, que era básicamente suplir de manera exógena estos niveles de GM1, o sea, devolver la cantidad de GM1 a través de una administración exógena. Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, son ratoncitos, son modelos murinos. Estos son ratones JAK128 que básicamente expresan la totalidad de la proteína en una forma mutada, la totalidad de la proteína. Y lo que vemos es un test de comportamiento motor. Como ya les había indicado, la enfermedad de Huntington cursa con múltiples síntomas motores. Y lo que se hace en este caso, yo les voy a mostrar un video, es poner al ratoncito en una vara, como en una vara, para verificar qué tan bien el ratoncito es capaz de cruzar de un lado a otro. Y se van cuantificando los errores. Si el ratoncito presenta mucha sintomatología motora, probablemente su score va a ser más alto en esta escala. Entonces, lo que vemos acá son los ratones wild type, tratados con GM1 o con líquido cefalorraquídeo artificial, y se ubican pues en el fondo de la figura, indicando que no tienen mayores problemas motores.
En la línea negra con cuadros blancos observamos el performance o cómo lo hizo el ratoncito con la mutación, el ratón JAK128. Sin embargo, cuando nosotros le implantamos una bomba de infusión cargada con GM1, que descarga GM1 directamente en el ventrículo derecho o izquierdo del ratón para enriquecer el cerebro de estos ratoncitos con GM1, vemos una mejora de la sintomatología motora dramática, que en algunos modelos, debo aclarar, en algunos modelos como el JAK128, logra una restauración completa de la actividad motora. Otros modelos un poco más agresivos, como por ejemplo el ratón R62, que es un modelo más agresivo de la enfermedad de Huntington, logramos una recuperación parcial. Esa gráfica no la estoy mostrando por razones de tiempo. O sea, esto ocurre digamos, a lo largo de varios modelos murinos. Y no solamente mejora el comportamiento motor de los ratones con modelos de enfermedad de Huntington, sino que también mejora otros síntomas de la enfermedad, como por ejemplo la ansiedad. Este es un test que nosotros hacemos, que es básicamente cuando un ratoncito es expuesto a un ambiente nuevo, el ratoncito por un periodo decide no comer. Esa es una medida de ansiedad. Entre más largo sea ese periodo hasta que logra consumir comida, pues es una medida de ansiedad. Lo que vemos acá es que los ratones wild type tienen más o menos una latencia de 100 segundos, o sea, cuando exponemos al ratón a un ambiente nuevo le toma más o menos 100 segundos en promedio buscar la comida, y el ratoncito con la mutación de enfermedad de Huntington suele tener una latencia mayor por sus comportamientos, digamos, por su modelo de ansiedad. El suministrar GM1 a estos ratoncitos de la misma manera logró disminuir de manera significativa los síntomas o, digamos, el modelo de ansiedad que utilizamos en estos modelos de enfermedad de Huntington. Entonces ahora, al menos en ratones o en modelos murinos y en modelos in vitro, tenemos un lípido que podría en el futuro convertirse en un tratamiento para enfermedad de Huntington. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar el video ojalá lo pueda reproducir para mostrarles cómo funciona o lo que vemos en el momento de suministrar el GM1. Entonces, inicialmente vamos a ver el ratón wild type. Este es el narrow beam test. Pueden ver que el ratón wild type puede cruzar la vara sin ningún problema. Este es un ratón con enfermedad de Huntington. Nótense la dificultad que el ratón presenta. Este es otro ratón con enfermedad de Huntington o modelo de enfermedad de Huntington. Incluso tenemos que ayudarlo para que pueda cruzar la vara. Esto debido a sus problemas motores. Esto es antes de la cirugía. Aquí tenemos un ratón mutante al cual hemos puesto básicamente placebo, el cual es simplemente líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos nuestro ratoncito con HD después de haber sido sometido al tratamiento con GM1. Entonces vemos una mejora dramática, al menos en los modelos murinos, de los síntomas motores y los síntomas no motores de la enfermedad de Huntington. Posterior a esto, entonces nos preguntamos por qué. ¿Qué está causando GM1 en el cerebro de estos ratones para mejorar de manera tan dramática la sintomatología motora y la no motora? La respuesta que, por supuesto, obviamente entramos a buscar es qué tanto de la proteína mutante estamos reduciendo. ¿Existe una reducción en la concentración de proteína Huntington mutante en los ratones tratados con GM1? Y dividimos la respuesta o la pregunta en dos. La proteína Huntington existe en un estado soluble en SDS, en detergente, y en un estado insoluble. Y muchos, digamos, académicos creemos que las dos proteínas, aunque son la misma secuencia, el hecho de ser solubles en SDS o ser insolubles en SDS, las convierte en blancos de degradación de sistemas diferentes. ¿Listo? Ahorita podemos profundizar un poco más en eso.
Lo primero que hicimos entonces fue un clásico Western blot, voy a volver a poner el pointer, un clásico Western blot contra Huntingtina mutante en ratones que fueron tratados con nuestro placebo, que sería el líquido cefalorraquídeo artificial sin ningún tipo de lípido en ellos, versus los ratones tratados con GM1 directamente en el ventrículo cerebral. Y si bien obtuvimos una disminución discreta, ¿sí?, es significativa. Entonces tenemos una reducción en la concentración, digámoslo así, o en las cantidades de Huntingtina mutante soluble. No estoy mostrando aquí el Western blot de la proteína wild type, pero básicamente la proteína wild type no parece ser afectada por la presencia de GM1. Luego nos concentramos en la forma insoluble de Huntingtina mutante. Para esto utilizamos un procedimiento un poco diferente, conocido como Filter Trap Assay, donde básicamente lo que hacemos es coger el lisado celular o el lisado, digamos, del tejido, lo sometemos a grandes concentraciones de SDS, entre 1 y 2%, y luego aquel, digamos, ese lisado que ha sido tratado con SDS es pasado, literal, es filtrado a través de una membrana de nitrocelulosa, y aquello que es soluble en SS, por supuesto, debido a la carga del SS, va a pasar derecho a través de la membrana, pero aquello que es insoluble va a quedar atrapado en el filtro de nitrocelulosa. Después podemos correr un set de anticuerpos sobre esos agregados que quedaron atrapados en la membrana, y estos serían las formas insolubles de la enfermedad, o las formas insolubles, perdón, de la proteína mutada. Entonces lo que vemos acá es que, por ejemplo, los ratones wild type, cuando sometemos los lisados cerebrales a este procedimiento, pues efectivamente no presentan ningún agregado, porque la proteína wild type no se agrega, y en teoría, y así debe ser, la proteína wild type pasa a través del filtro de nitrocelulosa. Aquí tenemos 4 ratoncitos, 4 individuos que fueron tratados con placebo y fueron sometidos al mismo, digamos, procedimiento de Filter Trap Assay, y fueron probados varios anticuerpos contra diferentes regiones de la proteína Huntingtin. Estos que vemos acá son simplemente diferentes anticuerpos, son el número de catálogo de diferentes anticuerpos dirigidos, por ejemplo, contra la fracción N-terminal, contra la proteína agregada, contra porciones más centrales de la proteína, etcétera, etcétera. Y se replicó, obviamente, el ensayo con ratones que fueron tratados con GM1, y lo que vemos es que en general los ratoncitos que fueron tratados con GM1 también presentan menos formas insolubles en SDS de esta proteína mutante. Entonces ya tenemos como una especie de hipótesis. Listo, los ratones mejoran, sí, las células son protegidas de la apoptosis básicamente porque estamos viendo una reducción en las formas tóxicas de la proteína mal doblada. Muy bien, estos resultados los publicamos en el 2017. Y bueno, hasta ahí todos muy contentos, por supuesto. Ahora existe la pregunta, ¿cómo? ¿Qué estamos disparando en las células, qué estamos disparando en las neuronas o en el tejido para que se reduzcan las concentraciones de proteína mutante? Las respuestas pueden ser muchísimas. Una de las primeras preguntas que nos hicimos y que aún el laboratorio donde trabajé está tratando de responder es esto solamente, o sea, solamente participa la neurona o participan otras células del sistema nervioso central? Por ejemplo, ¿está involucrada la microglía en la desaparición? Son preguntas que aún tenemos. Digamos, estos beneficios en proteínas agregadas, ¿son específicos para Huntingtina mutante o podrían de pronto utilizarse o llevarse, digamos, a cabo con otros modelos de enfermedad que también cursan con agregación de proteínas? La que ustedes quieran nombrar, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, en fin. Y la más importante y la que yo voy a tratar, o la que traté durante mi doctorado de responder, es cuáles son los mecanismos por los cuales GM1 es capaz de disminuir la concentración o la cantidad de esta proteína mal doblada en las neuronas de ratoncitos con enfermedad de Huntington.
modelos pues, de enfermedad de Huntington. Para ello, entonces, yo me enfoqué en modelos celulares que me permite, digamos, de manera más fácil, valga la redundancia, modelar eventos celulares que puedan explicar la reducción de esta proteína mutante. Entonces, agarramos modelos celulares neuronales o no neuronales y los transfectamos con varias formas de proteína mutante. Por ejemplo, esta que voy a mostrar ahorita es el exon 1 de la proteína, ya sea mutante o wild type, tagueada con GFP, o le transfectamos únicamente con GFP para control. Una vez nosotros transfectamos, especialmente, por supuesto, la forma mutante de la proteína huntingtina, lo que vemos es la formación de los agregados característicos de la enfermedad de Huntington. Y en mis células, entonces, lo que hicimos fue básicamente transfectar las células, ya sea con GFP, con GFP únicamente, con la forma normal o wild type de la proteína, que solamente tiene 25 repeticiones, o con la forma mutada, que es básicamente la que estoy mostrando en el lado izquierdo. Y a estos lisados se les practicó un filter trap assay, de la misma manera que mostré para los cerebros. Y una vez más replicamos que en los modelos celulares, por supuesto, las células que fueron transfectadas con GFP solamente, o que fueron transfectadas con la forma normal, wild type de la proteína, no muestran agregación. Este blot fue realizado con un anticuerpo anti-GFP. Sin embargo, las células que fueron transfectadas con la forma mutante, ¿sí?, con esta forma, sí presentan agregación. Cuando las tratamos por 24 a 48 horas con GM1 a concentraciones similares a las que utilizamos en los ratones, vemos que en este modelo celular también se presenta un decremento en la cantidad de huntingtina mutante insoluble en SDS. Esto concuerda con los ensayos de microscopía confocal, así se ve, digamos, en el microscopio confocal, donde vimos no una reducción, infortunadamente, en el número de células con agregados, pero sí vimos una discreta, pero significativa reducción en el tamaño de los agregados de proteína mutante. Cuando transfectamos, no lo estoy mostrando, pero cuando transfectamos ya sea con GFP o con la forma wild type de la proteína, lo que vemos realmente no es una agregación perinuclear, sino digamos, una expresión homogénea a lo largo y ancho de la célula. Entonces, listo, tenemos un modelo en el cual los agregados causados por huntingtina mutante son reducidos con GM1, básicamente replicando en un modelo celular lo que vimos en los ratones. Para responder a la pregunta de si esto es específico de GM1 o si podría aplicarse a otras enfermedades causadas por estrés proteotóxico, entendiendo estrés proteotóxico como ese estrés celular causado por la acumulación de proteínas mal dobladas, hicimos un segundo modelo que consiste en básicamente la inhibición farmacológica del sistema ubiquitina proteasoma con un fármaco llamado NG132, donde lo que ocurre es básicamente una acumulación de proteínas poliubiquitinadas que se ubican de manera perinuclear muy similar a lo que ocurre con la huntingtina mutante. Y estas proteínas poliubiquitinadas, usualmente en lisina 63, son tapizadas por una proteína importantísima en el proceso de autofagia llamada P62. Estos cuerpos que se forman de proteína poliubiquitinada tapizadas por esta proteína P62 se conoce como agresoma. Y es un modelo aceptado, digamos, general de estrés proteotóxico. Entonces mi pregunta era de si, y aquí se ve en microscopía confocal, un agresoma. Este fue causado por la transfección de huntingtina mutante. Entonces vemos aquí en blanco la huntingtina mutante. Aquí tenemos el núcleo. En verde tenemos lysotracker para mostrar los lisosomas, pero lo más bonito de ver, que se parece mucho a la representación de caricatura que hice acá, es la proteína P62 mostrada en rojo,
tapizando el agresoma. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ver si GM1 hace algo en este segundo modelo de estrés proteotóxico. Una vez más, obtuvimos resultados positivos, un poco discretos, pero significativos, muy constantes, que se pudieron replicar varias veces, en la cual cogimos células básicamente estriatales, sin expresión de huntingtina mutante, simplemente células estriatales, y que tratamos con el inhibidor de proteasoma MG132, con GM1 o con ambos. Y cuantificamos la cantidad de proteínas poliubiquitinadas que estaban presentes en estas células. El tratamiento lo hicimos por 24 horas. Entonces, lo primero que podemos observar es que MG132, comparado con el control, causa una acumulación de proteínas poliubiquitinadas, como era de esperarse. GM1 por sí solo no causa mayor cosa en cuanto a proteínas poliubiquitinadas, pero cuando se pone GM1 on top, o sea, además de MG132, lo que vemos es una reducción discreta pero significativa de proteínas poliubiquitinadas, o sea, de proteínas poliubiquitinadas. Para ser un poco más específicos, la ubiquitinización ocurre usualmente en lisina 63, eso es un marcador que se utiliza, que utiliza la célula para enviar las proteínas hacia degradación, usualmente por autofagia, o también hacia exosomas, de lo cual vamos a hablar al final de la charla. Y obtuvimos lo mismo, un resultado muy discreto, pero significativo, cuando cuantificamos específicamente las ubiquitinas ligadas a lisina 63. Entonces dijimos, bueno, vamos viendo. Hay una reducción de poliubiquitinización, muy probablemente, eso fue lo primero que se nos vino a la cabeza, están siendo degradadas. Cuando lo confirmamos por microscopía confocal, aquí tenemos nuestras celulitas tratadas con MG132. Miren aquí la forma tan bonita de estos agresomas. Pues lo que vimos es que las células control o tratadas con GM1 solamente tienen un número, digamos, un número pequeño de cuerpos positivos para P62, marcados con rojo. Cuando las células son sometidas al tratamiento con MG132 para inhibir el proteasoma, vemos un incremento notable en el tamaño y en la presencia de estos agresomas, como vemos acá. Y cuando tratamos las células concomitantemente con GM1, las células muestran, mejor dicho, una disminución significativa, muy significativa, de estos agresomas. En cuanto a área positiva para P62, estaríamos comparando esta columna versus esta columna, y el porcentaje de células que presentan agresomas. Listo, entonces tenemos dos modelos de agregación proteica que son mejorados con GM1. Como la ciencia se trata de corroborar y corroborar por múltiples procedimientos, hicimos la cuantificación de P62 insoluble. Cuando P62, cuando P62 se acumula alrededor del agresoma, al igual que la proteína Huntingtin mutante, se vuelve insoluble en detergentes, especialmente en detergentes débiles como Triton X100. Entonces, en este caso, lo que se hace para ver si ese P62 se ha convertido en insoluble y si GM1 es capaz de modificar la cantidad de P62 insoluble, pues hicimos los mismos tratamientos con placebo, MG132, GM1 o la combinación de ambos, y ejecutamos este procedimiento donde hacemos lisis en Triton X100 1%, hacemos la cuantificación de proteínas y luego hacemos una centrifugación donde el pellet, que se considera la parte insoluble del lisado, se disuelve posteriormente en urea 5 molar y en 2% de SDS, esto básicamente para romper todo lo que pueda estar allí y poder correrlo en un gel de poliacrilamida, o el sobrenadante, que se considera pues la parte soluble. Y luego, probando
la membrana del Western blot con un anticuerpo anti-P62, pues podemos diferenciar las partes solubles de las insolubles. Y efectivamente pudimos replicar todos lo que vimos por microscopía electrónica, por microscopía confocal, perdón. Células tratadas ya sea con MG132 o GM1, células tratadas con MG132 muestran en la fracción insoluble un gran incremento de P62 comparado con las células tratadas con placebo o con GM1 solamente. Y cuando se tratan las células concomitantemente con GM1, on top de MG132, lo que vemos es una reducción significativa de la fracción insoluble de P62, confirmando lo que observamos por microscopía confocal. Muestro la parte soluble de P62, donde vemos pues, que MG132 genera un pequeño incremento, pero el efecto de GM1 no es visible en la fracción soluble de P62. Esto nos dice entonces que GM1, al parecer, tiene un efecto específico sobre las proteínas o sobre los agregados proteicos que son parcialmente o totalmente insolubles en detergente. En otras palabras, sobre las formas agregadas. Estos resultados fueron confirmados, voy a pasar rápidamente aquí, no solamente en células, en líneas celulares, sino también en cultivos primarios de neuronas de rata, donde vemos también un efecto incluso dosis dependiente, un poco más discreto, pero igualmente significativo y muy replicable. Entonces ya con esto, nosotros dijimos, bueno, definitivamente en dos modelos de agregación celular, ¿sí? uno que es la transfección de la proteína mutante, o del exón 1 de la proteína mutante, y otro más general de estrés proteotóxico causado por la inhibición del proteasoma, vemos que GM1 causa una reducción de estos agregados proteicos. Ahora, la pregunta lógica que sigue es, bueno, es P62. P62 es una proteína importantísima en la autofagia y específicamente en la autofagia selectiva. Y además, existen ya reportes previos que han mostrado que cuando se induce la autofagia con algunos fármacos, algunos investigadores han reportado una reducción parcial de estos agregados de proteína mutante, ¿sí? Además, existen artículos publicados sobre el papel de GM1 en la promoción de la autofagia en otras enfermedades, o por ejemplo, en enfermedad de Parkinson. Entonces, nuestra tendencia lógica fue decir, bueno, vamos a ver si la autofagia está involucrada, si es que con GM1 lo que estamos haciendo es potenciando la autofagia para la limpieza de estos agregados proteicos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo ocurre el proceso de autofagia, porque lo que les voy a mostrar básicamente son experimentos para medir la actividad autofágica en diferentes estadios, ¿sí? Entonces, una vez la célula decide por varios estímulos, ya sea por estímulos como la acumulación de proteínas tóxicas que deben ser degradadas, o por la falta de nutrientes, los dos grandes modelos de autofagia, pues se activa el complejo ULK1, que es básicamente un complejo quinasa, que se encarga de fosforilar varias proteínas, múltiples proteínas. Vamos a hacer énfasis en BCLIN1 y en P62. Son dos proteínas que son fosforiladas por el complejo ULK1. Cuando se fosforila BCLIN1, una de las acciones que ocurren es básicamente se inicia a través de, no solo a través de BCLIN1, sino también de los factores corriente abajo de BCLIN1, se inicia la creación de la vesícula autofágica. Eso, digamos, es la función que estaría representada con este semicírculo. ULK1 también fosforila P62, y eso sí es específico de autofagia selectiva. No ocurre en autofagia inducida por falta de aminoácidos, por ejemplo. Cuando se fosforila P62 en serina 403, lo que ocurre es un cambio conformacional de P62 que básicamente le permite a P62 ir y reconocer las proteínas o los agregados proteicos que debe
marcar para su degradación. Entonces, básicamente, P62, una vez ha sido fosforilado, reconoce las proteínas mal dobladas, llámese huntingtina o llámese proteínas mal dobladas inducidas por la inhibición del proteasoma. Y P62 en el otro extremo, digamos, por un lado, tiene el dominio que le permite reconocer a la proteína mal doblada y por el otro lado tiene el dominio que le permite unirse a esta proteína que muy seguramente ustedes recuerdan que es LC3, a su forma activa, la forma que ha sido lipidada e incorporada dentro del autofagosoma. P62 entonces actúa como un puente que trae la proteína mal doblada hacia el interior del autofagosoma. El autofagosoma se cierra y posteriormente la idea es que el autofagosoma se fusione con un lisosoma donde las enzimas proteolíticas del lisosoma pues van a destruir todo. P62, el agregado proteico, LC3 y todo el contenido proteico que exista dentro de ese autofagosoma. Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente medir digamos, en el tratamiento con MGM1, en los dos modelos, qué ocurre con varios pasos de esta autofagia para responder a la pregunta si la autofagia estaba involucrada. Lo primero que hicimos fue ver si la fosforilación de P62 cambiaba o no cambiaba con la adición de GM1 en nuestros varios modelos. Para nuestra sorpresa, que son preguntas que aún quedan abiertas, cuando transfectamos células N2A, que son células neuronales, es un modelo de línea, es una línea neuronal, ya sea con la forma wild type o con la forma mutante, no vimos una gran activación de P62. Aquí tenemos el control positivo. Y bueno, básicamente GM1 tampoco tuvo una acción sobre esa no fosforilación. Básicamente ni la proteína mutante ni GM1 cambiaron la fosforilación de P62 en esta posición 403. En nuestro segundo modelo, que es el tratamiento de las células con MG132, sí vimos una clara activación, una clara fosforilación de P62, al igual que un incremento pues, de la P62 total, en comparación con las células tratadas con placebo, con vehículo. Y a pesar de que hicimos múltiples réplicas y vimos una tendencia hacia la disminución de la fosforilación de P62, digamos, cuando las células son tratadas con GM1 on top de MG132 versus MG132 solamente, nunca pudimos encontrar una diferencia significativa. Y hicimos bastantes réplicas, creo que cerca de 7 u 8, y no pudimos encontrar una diferencia significativa. Entonces, si lo hace, si GM1 está inhibiendo esta iniciación o esta activación de proteína P62, no lo hace de manera significativa. Otro blanco que es básicamente el blanco estrella para medir autofagia son los niveles de LC3-2, los niveles de LC3 activados, que se caracterizan en un Western blot porque LC3-2 al ser lipidado tiene una migración más rápida en el gel de poliacrilamida. Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, es la forma inactiva de LC3, LC3-1, versus LC3-2, que es nuestro control positivo para marcar o para pues, tener una buena imagen de lo que sería una activación del LC3-2. Y aquí ocurrió algo completamente diferente en a medir activación de P62. Cuando transfectamos las células con cualquiera de las dos formas, ya sea la proteína wild type o la proteína mutada, vimos una activación equivalente de LC3-2. Y como podemos observar, esto lo replicamos 3 veces, nunca pudimos observar un decremento de LC3-2 en la presencia de GM1. Las células que no fueron transfectadas no presentan este incremento de LC3-2. Pero GM1 básicamente no afectó los niveles de LC3-2. Y en nuestro modelo de MG132, de estrés proteotóxico farmacológico, encontramos que MG132 sí cambia los niveles, MG132 sí cambia los niveles de LC3-2, pero una vez más,
a pesar de hacer muchas réplicas y de haber visto una tendencia a la baja, nunca encontramos un efecto significativo de GM1 en los niveles de LC32, como podemos ver en la gráfica. Entonces, GM1 al parecer no me cambia la activación de P62 y no me cambia los niveles de LC32. Básicamente me está diciendo, en resumen, GM1 no le está afectando el proceso de iniciación de autofagia, al menos de autofagia selectiva, caracterizada por esta activación de P62, ni tampoco le está cambiando la cantidad de autofagosomas siendo formados, que es básicamente lo que LC32 muestra. Resultados similares en otros modelos, como neuronas primarias de ratas, tratadas con MG132 y GM1, cero diferencias entre las células que fueron tratadas con GM1 versus las que fueron tratadas con MG132 solamente. Entonces ahí estábamos como, bueno, y entonces, ¿será que cambia el flujo autofágico? Voy a explicar un poco este experimento, cómo se hace. Básicamente lo que hicimos fue someter a las células a nuestros tratamientos estándar, vehículo, MG132, GM1 solito, o la combinación de ambos, para ver si GM1, de pronto, si no afectaba la iniciación, afectaba la rapidez con la cual las proteínas son degradadas. Lo que nosotros conocemos como flujo de autofagia. Cuando nosotros los sometemos a estos estímulos, llega un momento en el que nosotros, en varios tiempos, frenamos la síntesis de nuevas proteínas con una dosis estándar de cicloximida para frenar la nueva síntesis proteica. De tal manera que al cabo de 4 u 8 horas vamos a ver digamos, si la proteína se está degradando de manera activa, vamos a ver un decremento en el Western blot en la abundancia de estas proteínas. En este caso, P62. Si bien las células tratadas con MG132 muestran una mayor concentración de P62 al tiempo cero de cicloximida, la tasa de decay o la tasa de caída de abundancia de P62 en las células tratadas con MG132 solamente o a las que se trataron con GM1 es idéntica, como podemos ver acá. Básicamente a las 8 horas, todas las proteínas, independientemente, toda la abundancia de P62, independientemente del tratamiento que hicimos, no cambia. No cambia. Toda la vida media básicamente sigue siendo 8 horas. Entonces ya tenemos varios indicios que autofagia parece no estar involucrada. Más aún cuando medimos, bueno, los lisosomas son un marcador de autofagia. Cuando una célula, digamos, está en un proceso autofágico, incrementa el número de lisosomas para lidiar con el estrés proteotóxico. Y eso fue más o menos lo que hicimos aquí con microscopía confocal. Podemos ver que las células fueron tratadas con vehículo, el dimetilsulfóxido, el placebo. Cuando fueron tratadas con MG132 vemos un incremento notable en la cantidad de lisosomas comparados con el vehículo. Cuando son tratadas solamente con GM1 no hay mayor diferencia a el vehículo. Y lo más interesante de todo, cuando son cotratadas con GM1, obtuvimos una reducción en el número de lisosomas, en la intensidad de dichos lisosomas y en el área positiva para la isotracker. Esto, digamos que ya pone el clavo en el ataúd, como decimos nosotros, en el lado de la autofagia. Sin lisosomas no hay autofagia. Y si GM1, en vez de estar aumentando los niveles de los lisosomas, los está decrementando, definitivamente parece ser que autofagia no es lo que está causando esa reducción de proteína huntingtina mutante en los modelos tanto animales como en los modelos celulares. Y tampoco, como vemos, en el modelo de estrés proteotóxico en general. Entonces, ¿cómo GM1 lo está haciendo? Bueno, para no saltarme la diapositiva, esto lo confirmamos por RT-PCR, cuantificando RNAs mensajeros de genes lisosomales, obteniendo un resultado similar. Básicamente, GM1 causa una reducción en la expresión de genes lisosomales.
como LAMP1 o CTSD. Entonces, en este momento es como, bueno, GM1 sí causa una reducción en esa acumulación de proteínas mutantes, pero ¿cómo lo hace? No, lo que sabemos es que parece ser que no es a través de autofagia, que es el principal mecanismo de eliminación de agregados proteicos. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Pueden haber muchas posibilidades. Obviamente el tiempo de un doctorado no me permite ver todas las posibilidades, pero decidimos mirar qué pasa con las vesículas extracelulares como un mecanismo proteostático alternativo. Entonces, las vesículas extracelulares, en general, aquí vemos algunas vesículas extracelulares que preparamos en nuestro laboratorio, en microscopía electrónica, son básicamente vesículas que se forman ya sea como evaginaciones directas de la membrana plasmática o que surgen de la formación de cuerpos multivesiculares que luego se fusionan con la membrana plasmática y que luego liberan estos exosomas hacia el exterior de la célula. Ahora, los exosomas son, digamos, es un hallazgo antiguo, pero que está tomando mucha fuerza por las múltiples funciones que los exosomas cumplen, especialmente pues, en la comunicación célula-célula. Pero existen varios artículos que han mostrado que estos exosomas y estas microvesículas son capaces de ser cargadas con proteínas mutantes, con proteínas agregadas, perdón, que suelen ser mutantes, que permiten la salida de estas proteínas hacia el exterior, como una especie de mecanismo proteostático alternativo. Incluso hay algunos estudios que revelan que esto ocurre mayoritariamente ante una falla en la autofagia. Entonces nosotros dijimos, bueno, puede ser. Eso ya fue hacia el final de mi doctorado, entonces lo que hicimos fue, bueno, varias pistas nos apuntaban hacia este posible mecanismo proteostático alternativo, y es que, uno, los exosomas normalmente están enriquecidos con GM1. Entonces, fue como, bueno, ese GM1 quizás está cumpliendo una función en los exosomas. Sabemos que RNAs dañinos o proteínas, ¿sí? Se encuentran en exosomas, como por ejemplo priones, peptidobetamiloide, alfa-sinucleína, todos han sido encontrados en vesículas extracelulares. Igual pues que los fragmentos de proteína mutante de Huntingtina. Entonces nosotros pensamos, bueno, quizás GM1 lo que está haciendo es aumentando, al menos parcialmente, este mecanismo proteostático alternativo. Y así estamos causando una eliminación de la proteína mutante desde nuestras neuronas, ¿no? Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que en un proyecto paralelo cogimos los lisados celulares de estos ratoncitos, de los cuales les mostré el video, después de ser sacrificados y analizados, y parte de los lisados hicimos una colaboración con un grupo que hace espectrometría de masas e identificación de proteínas, por Mass Spec, y curiosamente, de las proteínas, o del grupo de proteínas, o de la ontología de proteínas que más se enriquece en los ratones tratados con GM1 versus los que son tratados con vehículo, son proteínas que pertenecen a los exosomas, o sea, a vesicular trafficking, y mayoritariamente proteínas exosomales. Entonces dijimos, bingo, esto es, GM1 lo que está haciendo es incrementando la cantidad de exosomas que se están secretando desde las neuronas, y por eso vemos una reducción en la cantidad de proteína mal doblada al interior de las células. Para ello, utilizamos un método que ya no es el más recomendado, estamos hablando de hace 3 años, que es básicamente la ultracentrifugación de vesículas extracelulares. Lo que se hace es básicamente, se cultivan nuestras células y se ejercen todos los tratamientos que estemos buscando. Posterior a ello, se toma el sobrenadante, el caldo de cultivo, que básicamente contendrá todas las vesículas extracelulares,
Y hay varios procedimientos. El que utilizamos nosotros fue una primera centrifugación a 2000 gravedades para eliminar todo lo que son cuerpos apoptóticos, debris celulares, etc. Y lo que queda del sobrenadante es centrifugado a 100.000 gravedades y el pellet se considera pues las vesículas extracelulares, contendrá los exosomas y las microvesículas. El tiempo de centrifugación usualmente es 18 horas y luego estas vesículas extracelulares pues son purificadas y se puede analizarlas. Uno de los métodos que utilizamos fue marcar las células con un tinte fluorescente lipofílico antes de hacer los tratamientos, de tal manera que todas las vesículas extracelulares que colectáramos pues estuviesen marcadas con un fluorocromo, y luego para ver si este fluorocromo aumentaba su cantidad, digamos, si recuperábamos más fluorocromo tras el tratamiento con GM1, pues sería una indicación indirecta de que GM1 está causando como mínimo un incremento en la cantidad de vesículas extracelulares que estamos recuperando. También, por supuesto, se pueden medir los marcadores proteicos típicos de vesículas extracelulares como Flotilin 1, ALIX y TSG101. Y así, por medio de Western blot o de fluorescencia, podemos, digamos, analizar qué tantas vesículas extracelulares hemos obtenido de nuestros cultivos. Entonces, lo primero que hicimos fue darnos cuenta que efectivamente cuando esto es sin tratamiento proteotóxico, esto es simplemente células que fueron tratadas ya sea con vehículo o GM1, lo primero que nos dimos cuenta es que cuando cuantificamos la fluorescencia de ese pellet de vesículas extracelulares, obtenemos más o menos el doble de fluorescencia comparado en las células tratadas con GM1 comparadas con el vehículo. Asimismo, entonces, midiendo un blanco proteico, obtuvimos que la adición de GM1 aumenta más o menos en una gran cantidad realmente la presencia de un marcador proteínico de vesículas extracelulares como es ALIX en comparación con el control. Aquí vemos un dot blot en el cual se utiliza un anticuerpo contra ALIX. Y vemos, como les digo, que GM1 efectivamente aumenta la cantidad de vesículas extracelulares que son producidas por las células. En este momento no hemos hecho ningún experimento con estrés proteotóxico. Lo único que queríamos determinar era si GM1 en células wild type podía incrementar la cantidad de vesículas extracelulares. Hicimos esos experimentos también no solamente en cultivos celulares, sino en neuronas primarias, y básicamente obtuvimos resultados similares, donde vemos, por ejemplo, las células que fueron tratadas ya sea con vehículo o GM1, tenían cantidades idénticas en los lisados, o sea, en las células, de marcadores como TSG101, Flotilin y calnexina, que es un marcador que nosotros utilizamos para determinar la contaminación de las vesículas extracelulares con contenido citoplasmático, con lisado celular. Y vemos que no hay mayores cambios en el tratamiento de GM1 en la célula, en los lisados celulares. Pero cuando analizamos las vesículas extracelulares de estos mismos cultivos, lo que determinamos es que el tratamiento con GM1 definitivamente aumenta la cantidad de marcadores como TSG101 o Flotilin 1. Y pues aquí tenemos calnexina simplemente para demostrar que nuestra preparación de vesículas extracelulares es bastante pura. Y aquí tenemos pues la cuantificación de la diferencia que vemos en marcadores de vesículas extracelulares en células tratadas con GM1. Entonces, listo, dijimos, bueno, GM1 definitivamente aumenta la cantidad de vesículas extracelulares que tenemos, que podemos sacar de nuestros cultivos. ¿Tendrán proteínas tóxicas como huntingtina? Bueno, entonces lo que hicimos fue repetir estos experimentos, pero lo hicimos en células transfectadas, células HeLa,
con GFP, la proteína wild type o la proteína mutante, y los tratamos con GM1. Estos resultados mostraron entonces claramente que el tratamiento con GM1 pues también aumentaba la cantidad de proteína mutante en comparación con en vesículas extracelulares, en comparación con vesículas extracelulares de células no tratadas. Curiosamente, también vimos un aumento del contenido de la versión wild type e incluso de GFP, lo que nos hace pensar que quizás es un aumento general de la cantidad de vesículas extracelulares, lo que realmente está causando el tratamiento con GM1. Lo repetimos en un segundo modelo celular, obteniendo resultados prácticamente idénticos. Esta vez solo lo hicimos con la proteína mutante. Vemos cómo el tratamiento con GM1 incrementa de manera significativa en la presencia de huntingtina mutante, al igual que marcador Flotilin, y una tinción para proteína total, mostrando que definitivamente tenemos más exosomas en células tratadas con GM1 y que estos exosomas en total contienen más proteína mutante. Entonces dijimos, eureka, bueno, súper bien. Hagamos experimentos preliminares. No alcancé a terminar toda la serie de experimentos que se requerían para este segundo modelo. Pero el segundo modelo, que consistía en el tratamiento con MG132 y GM1, vimos también un gran incremento en el contenido de P62 en vesículas extracelulares en células que fueron tratadas con GM1, además de MG132, en comparación con MG132 solamente. Y bueno, este sería como el resumen de lo que hice durante mi doctorado. Entonces, en resumen, básicamente tenemos la mutación de proteína huntingtina mutante, que se malpliega, se agrega, y GM1 de alguna manera reduce estas proteínas tóxicas o estos agregados de proteínas tóxicas. El cómo parece que no es autofagia, lo cual nos hizo ver hacia el lado de las exosomas y las vesículas extracelulares como un posible mecanismo mecanismo proteostático por el medio del cual las neuronas puedan librarse, al menos parcialmente, de las proteínas tóxicas. Y bueno, esas serían las conclusiones básicamente. Creemos que GM1 puede estar disparando este mecanismo alternativo de neuroprotección contra estrés proteotóxico. No se sabía que GM1 podía incrementar la cantidad de vesículas extracelulares, la producción de vesículas celulares. Y lo más importante, queremos expandir, o el grupo de investigación para el que trabajé, quiere expandir estos hallazgos para ver si otras proteínas podrían también beneficiarse del tratamiento con GM1, otras enfermedades causadas por acumulación de agregados proteicos. No lo sabemos, no lo hemos investigado hasta el momento. Y bueno, eso fue durante mi doctorado. Y ya para concluir, quiero hablar de manera muy breve acerca de lo que estamos haciendo en la Universidad del Norte. El año 2019 aplicamos para una convocatoria de Colciencias, el cual nos aprobaron en el año 2020 de la pandemia. Pero bueno, ahí estamos trabajando en la Universidad del Norte junto con el Instituto Colombiano de Neuropedagogía en tratar de investigar cuál es el papel de los ARNs no codificantes que se encuentran empaquetados en exosomas en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, no tengo el tiempo de agradecerle a todos los participantes del proyecto, pero sí quiero hacer mención especial a nuestra estudiante doctoral Marisabel Mosquera. Sin ella esto sería completamente imposible. Entonces, recordarles que los exosomas no solamente contienen proteínas, sino que también tienen ácidos nucleicos. De hecho, los exosomas pueden usarse para comunicar mensajes entre células a través de ácidos nucleicos. RNAs circulares, RNAs de transferencia, mRNAs completos, microRNAs y RNAs largos no codificantes. Todo esto puede ser incluido en los exosomas o en las vesículas extracelulares. Exocarta, que es una enciclopedia
digámoslo así, de todo lo que se ha encontrado en exosomas, ha identificado más de 40.000 proteínas, más de 7.000 RNAs, más de 1.116 lípidos, etc. Estos exosomas transportan de todo, de todo. Entonces lo que queremos hacer, el proyecto, es básicamente lo siguiente. Queremos saber cuál es el papel de los RNAs largos no codificantes específicamente en enfermedad de Alzheimer. Para ello, vamos a lanzar un programa piloto, ¿sí? Pues son 30 personas, 30 casos y 30 controles, pacientes del Instituto Colombiano de Neuropedagogía con enfermedad de Alzheimer y 30 controles pareados por edad. Lo que vamos a hacer es básicamente obtener exosomas de plasma de estos pacientes, tanto pacientes como controles. Vamos a purificar los exosomas plasmáticos para obtener pues aquí los exosomas, y luego vamos a purificar los RNAs exosomales. En este caso nos estamos concentrando específicamente en los RNAs exosomales. Y aquí, bueno, aquí hay mucha gente, incluso en el público, que sabe muchísimo más de esto que yo. Pero básicamente lo que queremos hacer, para resumir y para no prolongarme más en el tiempo, es primero encontrar si existen RNAs largos no codificantes diferenciales que se expresen más o menos en nuestros pacientes con enfermedad de Alzheimer versus los controles. Luego, por herramientas de bioinformática, tratar de ver si estos RNAs largos no codificantes pueden ejercer un efecto inhibidor en genes, digamos, en la transcripción génica, y qué genes podrían verse afectados por la presencia de estos RNAs no codificantes, cuáles genes son los que están siendo regulados. Y posteriormente, mediante herramientas de bioinformática también, tratar de hacer clusterización, o sea, tratar de ver si esos genes pertenecen todos a una ontología, digamos, de función, para poder ver si esos RNAs exosomales tienen un papel importante, digamos, en la modulación génica de genes que se sabe que están afectados en enfermedad de Alzheimer. Asimismo, para proyectarnos hacia el futuro y ver si esos RNAs largos no codificantes encontrados en exosomas pueden ser usados como un biomarcador de la progresión de la enfermedad. Básicamente eso era lo que tenía para decirles hoy. Agradecimientos a pues, todas las personas que me han apoyado a lo largo de esta carrera, de mi carrera como estudiante de doctorado y como profesor universitario. Primero al grupo de la Universidad de Alberta. Quiero hacer especial mención del doctor Diego Ordóñez, que ha sido un amigo mío de larga data, que trabajó conmigo en el Instituto de Genética, trabajó conmigo en Alberta, me ayudó y, digamos, hizo gran parte de muchos de los experimentos complementarios. En las entidades que me han patrocinado, por supuesto, el CIHR, que es básicamente la agencia que nos da el funding en Canadá, Colciencias, que también me apoyó con una beca doctoral en el exterior. Y, por supuesto, agradecerle también a todas las personas en la Universidad del Norte que confiaron en mí, que básicamente me importaron al país nuevamente para ser parte pues, de su planta docente de esta gran universidad que es la Universidad del Norte. Y ya bueno, eso es todo lo que tengo por decirles. Muchas gracias por estar atentos. Gracias, doctor Cadavid. Luis Carlos, muchas gracias. Excelente charla. Tenemos tiempo para preguntas. Las preguntas las pueden formular, aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, las pueden formular a través del chat. También hay un formulario de Google Forms en donde pueden también hacer sus preguntas. Y también, si eso no funciona, pueden enviarnos un correo electrónico a bioinfo.boc@unal.edu.co. Mientras se van preparando las preguntas, yo sí tengo una pregunta para Luis Carlos, y vi que estos exosomas tienen la capacidad de expresar moléculas del MHC clase 1 y clase 2. Mi pregunta ¿es posible que en los exosomas se presenten péptidos a linfocitos T y que pueda ser una herramienta de inmunización? Bueno, esa es una excelente pregunta. No te tengo la respuesta, pero directa,
pero te puedo comentar que, por ejemplo, existe evidencia de que los exosomas, al menos a nivel cerebral, pueden activar la microglía. Sí, pueden activar células inmunes del sistema nervioso central. Creemos en el momento, porque pues mi grupo ha estado enfocado en lípidos y en glicolípidos básicamente, que se hace a través de receptores, o que los receptores de esos glicolípidos en células como la microglía puedan sensar y puedan, digamos, responder ante estímulos exosomales. Eso se sabe. De hecho, hay un grupo paralelo de investigación en el mismo laboratorio que está investigando si los beneficios de GM1 realmente son parte, pues como son parte causados por el mecanismo proteotóxico que te mostré, o si también contribuye una modulación de la respuesta de la microglía. Se sabe que en estas enfermedades neurodegenerativas, la microglía y los procesos inflamatorios juegan un papel importantísimo en la progresión de la enfermedad. Es posible que sirvan como digamos, elementos presentadores de antígenos teóricamente, pero no recuerdo un paper que lo haya determinado de manera clara. Muy bien, gracias. Mientras se animan a las preguntas, tal vez Gonzalo quisiera hacer alguna pregunta. Sí, Luis Fernando, gracias. Luis Carlos, una pregunta. ¿Cuál cree que es el destino de estas cargas de guantintina mutada que tienen los exosomas? Porque pues sabemos por otros modelos que esas proteínas mal plegadas pueden ser las semillas hacia otras células que desencadenen problemas mayores. Pero pues usted está viendo que hay una mejoría, digamos, en fenotípica del ratón. Entonces, ¿cuál puede ser el destino de esos exosomas finalmente? Claro, esa es excelente pregunta. De hecho, ese es uno de nuestros mayores miedos. Se sabe, como dijo el profe Gonzalo, que en otros modelos, como enfermedad priónica, por ejemplo, estos exosomas pueden cargar la semilla que va a desencadenar la degeneración. Incluso en modelos de enfermedad de Alzheimer se han agarrado exosomas expresando, por ejemplo, péptido beta amiloide exógeno y han causado, digamos, la propagación de la agregación. Sin embargo, nosotros, como dice el profe, vemos es una mejoría fenotípica. No sabemos dónde vayan a parar estos exosomas, pero volviendo al punto que el doctor Cadavid postuló, una de nuestras mayores teorías es que van a parar a la microglía y que la microglía, al ser una célula fagocítica, quizás esté mejor capacitada. Esto es hipotético, vuelvo y digo, esto es hipotético. Quizás esté más capacitada para degradar estos agregados proteicos. Una de las hipótesis o una de las bases para esta hipótesis es que la proteína huntingtina se expresa en todas las células del cuerpo. Y uno, por ejemplo, puede tomar fibroblastos de los pacientes y encuentra agregados, aunque los fibroblastos no parecen sufrir apoptosis acelerada. La microglía, en cambio, no parece, o al menos en comparación con las neuronas, no parece agregar tanta proteína. No sabemos por qué. Es una hipótesis muy, digamos, preliminar, pero creemos que estos exosomas básicamente van a ser captados por la microglía y van a ser degradados de una manera más eficiente. Esa es una de las hipótesis. Gracias, Luis Carlos. Tenemos una pregunta de la doctora Elena Hernández y es: ¿el transporte extracelular puede estar mediado por caveolae después del tratamiento con GM1? ¿Miraste algún marcador de caveolae? Sí, nosotros no lo hicimos específicamente, pero me llama la atención la pregunta porque una de las proteínas, si yo me devuelvo a este ensayo, ¿dónde está? Vuelvo y les voy a poner acá. Donde agarramos, colaboramos con un grupo que hace más spec y vimos cuáles eran las proteínas que diferencialmente se expresaban en ratones tratados con GM1 versus wild type, y vimos que proteínas como caveolina, por ejemplo, estaban expresadas diferencialmente. Creo recordar, pero tendría que confirmarlo, que estaban expresadas al alta. Pero recuerdo claramente que caveolin 1 era una de esas proteínas que cambiaba su expresión con GM1. Ahora, nunca, infortunadamente, lo hicimos, digamos así, experimentalmente. Eso se quedó en el aire.
debido a que las proteínas que nosotros encontramos diferencialmente expresadas fueron 495 y pues básicamente se nos hizo imposible perseguir cada una de ellas, pero era una de las candidatas. Entonces, yo creería que sí, hipotetizo que sí, más nunca perseguimos ese objetivo. Bien, gracias Luis Carlos. Natalie Isa pregunta si se ha visto alguna especificidad de los exosomas sobre una célula diana. Especificidad de los exosomas. Entendería yo que si los exosomas prefieren ser, digamos, absorbidos o internalizados por algún tipo de célula. Se sabe o se ha visto que las células con capacidad fagocítica tienen una mayor preferencia para internalizar exosomas, pero no es exclusivo. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos exosomas, que eso lo hicimos como un proyecto aparte, unos análisis preliminares para aplicar para un grant, cogimos algunos de estos exosomas y los pusimos sobre células microgliales y vimos que rápidamente, en el cabo de menos de 2, 3, 4 horas, ya empezábamos a ver fluorescencia, porque fueron exosomas marcados con fluorescencia, dentro de microglía. Sin embargo, los papers, muchos papers, muestran que cuando la gente pone exosomas sobre neuronas, sin ningún, no es que se caractericen las neuronas por su capacidad fagocítica, también pueden internalizar exosomas y pueden incluso adoptar o internalizar, pues, no solo el exosoma y degradarlo, sino internalizar su contenido. ¿Sí? Hay un ejemplo muy, muy bacano y es en el cual un grupo, no recuerdo el nombre, del investigador principal, pues determinó que dentro de los exosomas también viajaba RNA mensajero mutante, o sea, RNA mensajero de Huntingtina mutante, el exon 1. Y cuando puso estos RNAs o estos exosomas cargados con RNA mensajero sobre neuronas wild type, eventualmente fue capaz de detectar RNA y proteína mutante en las neuronas que fueron expuestas a estos exosomas. Entonces, creo que hay una especificidad en el sentido que hay células que más fácilmente son capaces de captar exosomas, pero creo que hay otras células que son capaces de hacerlo, pero quizás a una tasa más lenta. Bien, creo que no hay más preguntas. Simplemente quiero agradecerle a Luis Carlos por su generosidad y quiero recordarles que en nuestro ciclo de conferencias el próximo viernes no vamos a tener conferencias, sino hasta dentro de 15 días. Y para finalizar, darle la palabra a Gonzalo para despedir a su invitado. Muchas gracias. Luis Carlos, muchas gracias. Excelente trabajo. Le deseo los mejores éxitos en sus proyectos que veo está adelantando muy, muy interesantes. Mucha suerte y de nuevo gracias por su tiempo. Listo, profe. Chao. Listo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien. Y gracias a los asistentes. Hasta luego. Gracias. Buena suerte.